Efectivamente, el tema que les quiero presentar hoy día, que es el tema de intervención cambiaria, es un tema que yo vengo persiguiendo desde hace mucho tiempo y es un tema que siempre me ha generado mucha pregunta. Y, y lo que me molestaba mucho era que yo, trabajando en el Banco Central, siendo parte del diseño de estas políticas, no hubiera un marco analítico, un marco teórico que nos permitiera explicar a la academia, explicar a la comunidad científica la racionalidad detrás de este instrumento. Es un instrumento, como ustedes conocerán, como ustedes sabrán, muy controversial. Muy controversial porque la intervención cambiaria tradicionalmente se ha visto como una idea relacionada a estas políticas de devaluaciones competitivas, ¿no? Estas políticas de alguna forma mercantilistas o neomercantilistas, en que la idea es que uno devalúa el precio de su moneda o el valor de su moneda con el fin de empujar exportaciones. Y tratar de explicarle, ¿no?, a una comunidad que siempre ha visto la política cambiaria con estos ojos, que esa no es la racionalidad detrás del esquema de intervención cambiaria del Banco Central, ha sido muy laborioso. Les cuento como infidencia que hemos tenido muchas visitas a organismos internacionales que simplemente por un tema de seguir el libro de texto cuestionaban esta política y la siguen haciendo dentro del Banco Central. Y nosotros tratamos de explicar, ¿no?, incluso hasta con papers en los cuales ellos encontraban relaciones de forma reducida en las que se veía cómo los países con mayor intervención cambiaria tenían algunos problemas en términos de la estabilidad de su tipo de cambio real, o tenían algunos problemas respecto al manejo de sus cuentas corrientes, y Perú en esos datos, en esas bases de datos, parecía como un outlier, ¿no? Entonces venían y decían, miren, estos países que intervienen tienen estos problemas, y Perú aparecía al otro lado del espectro de la gráfica, ¿no? Entonces era como explicarles, no, miren, entendemos que eso es intervención cambiaria, pero Perú lo hace distinto. Entonces, en pos de eso, en pos de esa idea es que yo estaba desarrollando y trabajando este tema, que viene desde mi doctorado, que tiene ya varios años. Estamos hablando de esta idea, la comencé como en el 2010, y ahora sí puedo decirles con mucha satisfacción, estoy muy contento, que siento que estoy muy cerca, creo que ya tengo la idea, ya entendí qué es lo que está pasando, y que es algo que realmente no se trabaja mucho en los modelos macro. ¿Ok? Entonces, lo que quiero hacer es presentarles el modelo, luego tratar de alguna forma plasmar esta idea de manera sencilla. Es una idea que ahora también ha ganado mucha atracción por el tema de la discusión sobre la moneda dominante. Gita Yopinov, ¿no?, jefa de investigación del Fondo Monetario, ha escrito un paper hace unos pocos años sobre dominant currencies. Es un tema que está ganando mucha atracción, y nosotros estamos trabajando este tema de la intervención desde una perspectiva, de esta perspectiva de dominant currency, ¿no? Entonces creo que tenemos mucho que decir, entonces vamos directamente a la presentación. Ok, entonces quiero decir que este paper es coautorado con Carlos Montoro del Banco Central. Lo que está presentado acá no refleja las opiniones necesariamente del Banco Central de Perú. Bueno, la guía de lo que voy a presentar hoy día está básicamente vinculada a esos temas, a la motivación, una breve descripción del modelo, algunos resultados con algunas cosas nuevas que les tengo, y las conclusiones que tenemos hasta el momento. Uno de los principales problemas que tenemos en la macro es este gran problema de la determinación del tipo de cambio, ¿no? Este paper seminal de Missy Ross del 83, en el cual encuentran que todos los modelos de asset prices no encuentran una explicación para la dinámica del tipo de cambio, ¿no? Terminamos con este gran problema que se llama el puzzle del tipo de cambio, o el puzzle de determinación cambiaria, ¿no? Mises en el año 90 encuentra pues que entre el corto y mediano plazo la proporción que se puede explicar de movimientos del tipo de cambio, o que se puede predecir a través de variables macro, es básicamente cero, ¿no? O sea, claramente el tipo de cambio está desconectado de algo que se conoce como fundamentas, o así se le llamaba en la teoría más clásica, que era básicamente las variables macro, la política monetaria o el diferencial de tasas, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando hacen una derivación macro su modelo y encuentran esta famosa UIP, la Uncovered Interest Rate Parity, o la paridad de tasas de interés, sabrán que esa es una de las ecuaciones más nefastas en términos de su capacidad de hacer fit a los datos en los modelos macro, ¿no? Es un modelo que no le pega nada, ¿no? O sea, es una ecuación que no le pega nada. Entonces, el diferencial de tasas de interés no nos dice nada del comportamiento del tipo de cambio, ¿no?, en el corto o mediano plazo, ¿no? Y eso lo que genera, lo que suscita, es la búsqueda, ¿no? Como siempre en toda investigación, en toda búsqueda científica, la búsqueda de alguna alternativa a esta visión. Y eso lleva al trabajo muy influyente de Martin D.D. Evans y Richard K. Lyons, que comienzan a entender esta perspectiva de una forma distinta, ¿no? O sea, en lugar de nosotros, como macroeconomistas, sentarnos y mirar desde un escritorio lo que pasa con este asset price, ir hacia donde se determina el precio de este activo.
Entonces, Lyons y Evans escriben, bueno, Lyons escribe un libro muy interesante en el que estudia cómo se determina este tipo de cambios desde la perspectiva de los mercados financieros. Y acuña o empuja esta visión de la microestructura de mercado o el enfoque de microestructura de mercado en la determinación cambiaria. Y encuentran una relación muy grande entre lo que se conoce como el flujo de órdenes o el order flow y el tipo de cambio. ¿Qué es este order flow? Bueno, la idea es que Lyons parte indicando de que ¿no? una de las principales ejes de la microestructura de mercado es la idea de que uno tiene que estudiar cómo se comporta un mercado, ¿no? Sus participantes, sus incentivos y su información para poder pensar en la determinación de un precio. Entonces, en lugar de pensar en términos más macro, como con la idea de que tenemos un subastador balraciano que equilibra las ofertas y las demandas, más bien piensa como un dealer o como un trader, que piensa que nunca hay un precio de equilibrio, que ocurren muchos deals fuera del equilibrio, y que estos mismos traders y dealers tienen unos incentivos para poder poner un precio a estos activos financieros. Lo interesante, y que está muy bien descrito en un libro de Woodhart, Money, Information y Prices, ¿no? Que él explica que en verdad este subastador barraciano es una ficción, y lo que realmente tenemos en todos los mercados son market makers, y que hay que entender a estos hacedores de mercado, ¿no? O sea, la bodeguera, el bodeguero, cuando uno va a la bodega, es un hacedor de mercado. Toma posición en un activo, toma posición en galletas, toma posición en gaseosas, y la vende y la transmite hacia las personas. Es un mercado que da una dirección. Hay mercados bidireccionales, ¿no? Que es como normalmente funcionan los mercados de activos financieros. Gente que hace una oferta, un call, o compra o hace una posición de compra, y gente que hace una posición de venta. Y hay una persona que se para en el medio que hace el match de estas dos posiciones. Entonces, lo que encuentran Evans y Lyons es que el neto de esas posiciones de compra y venta terminaban, ¿no? Si el neto era como deficitario o había demasiada demanda, si quieren, el precio subía. Y si había demasiada oferta, el precio bajaba. A ustedes les puede parecer esto tonto, ¿no? O sea, me vas a venir a contar un cuento de que la oferta y demanda determina un precio. Pero no se sientan, yo no me siento ofendido por la pregunta. Esta misma pregunta me la hizo Julio Velarde. Y yo le respondí a Julio de que efectivamente eso es un gran descubrimiento. ¿Por qué? Porque en economía lo que uno entiende por oferta y demanda no es lo mismo que en mercados se entiende por oferta y demanda. ¿A qué me explico? ¿Cómo lo entendemos? En economía, la oferta y la demanda son schedules, son líneas, son cosas que no se han realizado. Por ejemplo, en economía, si yo voy a venderles una silla y les digo que la silla vale 50 soles, y ustedes dicen, sí, efectivamente, la silla vale como 50 soles, y luego les digo, ¿no? Les digo, revelo información hacia el resto del mercado de que esta silla ha sido utilizada por, no sé, por Paolo Guerrero justo antes de irse al Mundial. La silla gana valor. No ha habido ninguna transacción, no ha habido ninguna transferencia de la silla. Simplemente se ha revelado información que ha hecho que el precio de esa silla aumente. Eso en economía es un aumento de demanda, como economistas. Noten que para alguien de mercados eso no es un aumento de demanda, sino que es la cantidad, las órdenes, las que determinan que un precio sea más alto. Entonces, noten la sutileza de lo que me estoy refiriendo. O sea, lograr que las cantidades o que las cantidades demandadas y ofertadas realmente se comporten como un schedule de oferta y demanda no es algo trivial en activos financieros. Y voy a ir un paso más allá. No es aún más complejo de entender desde la perspectiva de que estos activos financieros a los que nos referimos, que son un bono en moneda nacional a corto plazo y un bono en moneda extranjera a corto plazo, son activos muy peculiares. ¿Por qué razón? Porque la política monetaria de cada país, lo que en buen cristiano hace, es un control de precios. El hecho de que el Banco Central fije la tasa de interés, lo que está haciendo en realidad es fijando el precio del dinero, fijando el precio de este bien. Entonces, si tenemos un bien que tiene un precio fijado por un banco central, recuerden, el Banco Central está dispuesto a ofertar o a extraer oferta de forma totalmente boundless, ¿no? sin ningún reparo por la cantidad, a un precio determinado, que es tasa de interés de política. El Banco Central de Estados Unidos es exactamente lo mismo. Entonces tenemos dos entidades fijando un precio y diciendo que el precio relativo se mueve por cantidades, ¿no? O sea, noten ahí que es algo difícil de lograr. Entonces todo esto se lo estoy diciendo porque en su modelo microfundamentado les va a ser muy complejo llegar a una conclusión en la cual la cantidad termine determinando el precio de un activo que tiene un precio, entre comillas, fijado a través de la tasa de interés. Entonces, si nosotros decimos los diferenciales cambiarios
son los que determinan la tasa, el tipo de cambio a través de la UAP, y esas tasas de interés son determinadas por la banca central. Pues la conclusión lógica a la que llegaban los papers previo Evans y Lyons era que la política monetaria de cada país determinaba el tipo de cambio nominal. Y la senda esperada de estas era la que determinaba el tipo de cambio nominal. Haciendo que comenzaran a hacer, ¿no?, regresiones del tipo de cambio nominal con los fundamentals, y le saliera que no explica absolutamente nada. Entonces Evans y Lyons logra explicarle que, bueno, miren, no es estos fundamentals, no es esta política monetaria, hay algo más detrás. Hay estas órdenes de compra y venta. Entonces, ¿cómo logramos hacer el match de estas dos cosas? Entonces ahí aparecen, ¿no?, papers microfundamentados y toda literatura, digamos, más micro, en las cuales comienzan a utilizar estos modelos de portafolio. Sabrán de que manejar temas financieros en un modelo macro microfundamentado es algo complicado. ¿Y por qué lo es? Porque normalmente las soluciones a estos modelos microfundamentados son sistemas de ecuaciones no lineales dinámicos. Y esos sistemas dinámicos no son fáciles de resolver. Entonces, digamos, dentro de nuestra convención para resolver estos modelos, probablemente alguno de ustedes ha jugado antes con algo que se llama Dynar, ¿no?, en MATLAB, que es un sistema que nos permite resolver estos modelos de forma fácil a través de un método que se conoce como el método de perturbación. El problema de este método de perturbación es que se requiere aproximar la economía alrededor de un punto. Y ese punto alrededor del que aproximamos la economía normalmente es el estado estacionario no estocástico. Estas últimas dos palabras son claves, porque nuestra estocasticidad implica, de alguna forma, que no hay riesgo. Y en la ausencia de riesgo es difícil determinar un portafolio, porque la idea de un portafolio justamente es diversificar riesgo, ¿no?, es cubrirse contra un riesgo. Entonces, si no hay riesgo, ¿cómo determinas el portafolio? Y eso ha llevado a la creación de una serie de innovaciones por parte de ciertos economistas muy conocidos, papers de Beroe y Sutherland, papers tratando de determinar un portafolio, papers de Courvoisier, ¿no?, con Helen Ray, ¿no?, que tratan de encontrar formas de crear portafolios en equilibrio general. Y no es una tarea fácil. Hay otros que se van por tratar de salir de este método numérico y ir a un método global, en lugar de un método de perturbación para solucionar el modelo, pero bueno, un poco quiero explicarles por qué es que es difícil crear estas cosas financieras en un modelo macro tradicional, utilizado normalmente por los bancos centrales. Nos quedamos en entender que este enfoque de microestructura trajo una nueva visión a el entender la dinámica del tipo de cambio. Entonces, tenemos los papers que explican esta microestructura del mercado FX, como Lyons, Evans y Lyons, Baquete y Van Winkle introducen incluso información heterogénea, Howe y Ray, Brion y Vitale, que presentan modelos con información y con liquidez. Les conté que uno de los elementos clave en la microestructura de mercados es la información, trabajan mucho también con este elemento. Y luego llevan estos modelos que son modelos de equilibrio parcial, a introducir la intervención cambiaria. Y Vitale encuentra justamente estos canales de intervención y la efectividad, de alguna manera, de estos canales, cómo es que el Banco Central puede, de alguna manera, cambiar la presión, si quieren, ¿no?, la presión del mercado cambiario, ¿no?, y puede, de alguna forma, afectar el tipo de cambio. El punto clave que hay que discutir aquí es que ninguno de estos modelos es un full-scale Small Open Economy de Keynesian DSG. O sea, recuerden que el Neo-Keynesian Small Open Economy DSG es el caballito de batalla de los bancos centrales, ¿no? O sea, los bancos centrales del mundo utilizan estos modelos para evaluación de política. Y tenemos modelos en que nos permiten entender mejor la determinación del tipo de cambio y nos permiten entender mejor la intervención cambiaria, pero que no son modelos Small Open Economy DSG. Entonces tenemos un problema, porque si queremos realmente crear una política óptima monetaria y cambiaria, tenemos que hacerlo en un marco consistente, un marco que involucre estas dos avenidas, y esa es básicamente la motivación del proyecto, que es un proyecto bastante grande y bastante ambicioso. Ok, bueno, la intervención cambiaria ha crecido en importancia, particularmente después de la crisis financiera del 2008, la visión incluso del Fondo Monetario respecto a esta intervención cambiaria ha cambiado, ¿no? Te conto un poquito de que antes se le veía como un instrumento mercantilista que generaba fricciones, porque si ustedes ven su modelo Mandel-Fleming, que probablemente lo han estudiado en pregrado o lo están estudiando, van a ver rápidamente que el tipo de cambio fijo no permitía el ajuste, ¿no?, de las variables externas, ante choques externos, actuaba como un shock absorber, ¿no?, y todas las bondades que te daba el Mandel-Fleming. Pequeño spoiler, ese modelo no explica nada empírico, ¿no? Entonces, ¿por qué sacamos conclusiones de un modelo que no tiene ninguna validez empírica?
No sé. Tenemos un modelo que es el modelo, el caballito de batalla, el Workhorse Model, el de Recognition ESG, usado por los bancos centrales para el análisis de políticas, que asumen que el tipo de cambio está determinado por la UIT. Y esa ecuación tiene un error enorme. Si la estiman, tiene un error enorme. Entonces, y encontramos, por ejemplo, en los datos, que la posición de los inversionistas no residentes en moneda doméstica tiene una gran correlación con el tipo de cambio. ¿A qué me refiero? A que encontramos que cuando los no residentes toman posición en soles, el tipo de cambio gana valor, o sea, la moneda doméstica gana valor, ¿no? Entonces, hay algo extraño, ¿no? O sea, la posición de estas personas, ¿no?, en su portafolio determina, está de alguna forma correlacionado con el tipo de cambio. Y les digo por qué es raro. Pensamos en un setup de mercados financieros completos, pero en los cuales los agentes aún están expuestos a choques de términos de intercambio. Perú, por ejemplo, es un país que ustedes lo van a saber por la profesión. Cuando el precio de los commodities sube, cuando el precio de los términos de intercambio sube, el tipo de cambio también se aprecia, ¿no? La razón detrás, que es la razón que yo también intuía, y les voy a decir cuál es la visión equivocada que tenía antes, era una visión intertemporal, ¿ya? Imaginen que ustedes están a un año de jubilarse y tienen una meta de ahorro para jubilarse, digamos, quiero jubilarme con 400.000 soles, ahora que está de moda el tema de las FPs. Y el año en que se van a jubilar, justo el año en que se van a jubilar, al comienzo de año, viene una persona y le dice, ¿no? A mí me dice, Marco, te voy a reducir el sueldo a la mitad. Entonces el precio de mi trabajo ha caído. Entonces digo, ¿cómo hago para llegar a esa meta de ahorro al final de año? Y mi racionalidad va a ser, voy a ahorrar más, trabajar más para poder llegar a esa meta de ahorro. Entonces, yo pensaba siempre que el tipo de cambio era eso, ¿no? Ante un choque negativo, o un choque negativo en los términos de intercambio, que básicamente es nuestro salario, nuestro ingreso más bajo, teníamos que trabajar y ahorrar más internacionalmente. Entonces, un choque negativo de términos de intercambio implicaba una depreciación que señalizaba que nosotros ahorremos más internacionalmente para poder volver a esa meta. Un choque positivo de términos de intercambio señalizaba que éramos más ricos y que más bien teníamos que desahorrar para llegar a esa meta. Entonces, trabajábamos menos y importábamos más, exportábamos menos. Entonces tenía esta idea de que el equilibrio de largo plazo, ¿no?, y los choques que tenían que hacer que igual revirtamos ese equilibrio, era lo que estaban generando la dinámica cambiaria. Entonces decía, bueno, tenemos un interés más alto, peruanos somos más ricos, ergo el tipo de cambio se aprecia. Y pensaba que ese era el driver, pero no es el driver, ¿no? Y le voy a explicar, o sea, es un driver, pero no es el driver del que vamos a hablar. Hay hay un driver que está por ahí que no es este driver eficiente, si quieren. Entonces, lo que estoy tratando de explicarles es, si somos más ricos, ¿no? Si Perú es más rico cuando hay una apreciación cambiaria, en principio, lo que debería de pasar es que un share más grande del portafolio mundial sea de los peruanos, ¿no? O sea, si tenemos solamente dos personas en el universo, en el mundo, y una se vuelve más rica que la otra, esa persona debería tomar un share más alto en todos los activos, si es que tienen el mismo perfil de riesgos. Entonces lo que debería estar pasando es que cuando los peruanos son más ricos, deberíamos tener más posesión también de nuestros propios bonos. Pero lo que salen los datos es que cuando los peruanos somos más ricos, los extranjeros tienen más posesión de nuestros bonos. Y es algo extraño, ¿no? Sí, sí, ¿por qué cuando los extranjeros somos más ricos y al mismo tiempo tenemos una mayor posesión de bonos de extranjeros? Entonces, eso en principio está en contra de la idea de estos mercados financieros completos. Entonces, este es el gráfico, ¿no? En la línea roja ustedes pueden ver el tipo de cambio nominal. Y en la línea punteada, ustedes pueden ver el porcentaje de los bonos peruanos en posiciones no residentes. Y, oh sorpresa, el tipo de cambio nominal se deprecia cuando los no residentes se van del país, ¿no? Algo que suena muy racional, ¿no? O sea, cualquier economista te va a decir, se van los capitales, el tipo de cambio se deprecia. Pero una vez más, estamos hablando de la UIP, y en la UIP ninguna de estas figuras aparece. Entonces tenemos que ver una manera de que la UIP refleje esto, ¿no? Tenemos que encontrar una forma a esa UIP para que nos diga lo que estamos mirando en nuestros ojos, lo que sabemos como si fuera, ¿no?, qué letra viene después de qué letra en el abecedario, ¿no? Cuando se van capitales, el tipo de cambio se deprecia. Nuevamente, esto no tiene sentido en la perspectiva de un choque de riqueza, porque como les he dicho, ante un choque de riqueza positivo, en el que se aprecia el tipo de cambio peruano, deberíamos nosotros tener más posesión de nuestros propios bonos, ¿no? Eso es lo que debería de pasar en principio, ¿no? Entonces, las preguntas que tenemos que respondernos es, ¿cómo es que estos cambios de portafolio afectan la economía? ¿Cómo opera la intervención cambiaria? ¿Qué canales están trabajando? ¿Cuál es el diseño óptimo de política monetaria y de intervención? ¿Y cómo es que los resultados cambian cuando movemos estas ideas a un modelo de equilibrio general? Y vaya que van a cambiar.
Ahora, como les dije, este proyecto tiene ya más de 10 años y en esos 10 años ha pasado mucho abajo el puente. En particular, ya se han publicado modelos con intervención cambiaria en equilibrio general. Verán, hay un paper que sacamos Charlie y yo, que fue la primera versión de este paper que estoy presentando hoy día hace 7 años. El paper de estos papers vale la pena rescatar los papers de Gavesi y Mayori, que es un QGE de 2015, el paper de Cavallino, que es un Optimal FX Intervention en el setup de Gavesi y Mayori, el paper de Skoki Mukin, que va a ser publicado como un AR Macroeconomics este año, o está, creo que está ya forthcoming. El paper de Roberto Chan, es otro notable economista, otro digo, como Saki, otro notable economista peruano, que también trabaja ese tema. Y el paper de Skoki Mukin es el paper más parecido a lo que voy a presentarles. Voy a hablarles también las sutilezas de las diferencias de esos papers, pero Skoki Mukin logra explicar justamente una gran parte de todos estos pases de determinación del tipo de cambio con un modelo muy parecido que les voy a presentar. Vamos a extender el modelo neokeynesiano 10G para incluir un mercado de dealers, para dar un rol explícito a la volatilidad cambiaria, y quiero también hablar de eso porque es una diferencia respecto al paper de Skoki Mukin. Va a haber un rol explícito para los holdings de portafolio de los residentes, y hay una interacción interesante entre la política monetaria y cambiaria. ¿Qué encontramos? Los choques de portafolio impactan los mercados de FX y son transmitidos al resto de la economía, y tiene un rol adicional de estabilización a través de la cuenta corriente. Este resultado va a depender mucho del supuesto de pricing de la economía. La intervención cambiaria va a ser útil. Ok, ¿qué hacemos? Y esto no es necesariamente nuestro, eso está inspirado en Marquette Van Winkop y también en Vitale, pero solamente está llevado a equilibrio general. Vamos a escribir un mercado de dealers. Y estos mercados de dealers van a trabajar como hacedores de mercado. Cuando ustedes reciben dólares y quieren cambiarlos, y van donde un market maker, que es un cambista. Noten que el cambista es un market maker, porque el cambista está siempre dispuesto a comprarles dólares y siempre dispuesto a venderles dólares. ¿Cuál es el portafolio del cambista? ¿Qué portafolio tiene el cambista? Noten que el cambista no tiene ningún control sobre su portafolio. Siempre está dispuesto a comprar y siempre está dispuesto a vender. Al final del día, cómo queda la composición de su portafolio va a ser el espejo de las demandas y ofertas que recibe durante el día. Lo que sí controla el cambista es el precio. Entonces vamos a asumir de que hay un grupo de agentes en la economía que cumplen este rol. Hay un paper en el Journal of Finance, muy influyente, en el que explica cómo se crean estas puntas, esos spreads cambiarios, y explica que estos son agentes que, como nosotros, como otros market makers en esta economía, de los que ya hablaba al comienzo, como los bodegueros, otros market makers, cambian en eso. Ponen su portafolio, exponen su portafolio, para que el resto de la economía pueda ajustar los portafolios deseados de los demás. Y por hacerlo, va a exigir una compensación. La peculiaridad de estos FX dealers es que van a ser risk averse. Y además, algo que se refleja mucho en estos mercados, son miopes. ¿A qué me refiero con que son miopes? Voy a asumir de que estos dealers tratan simplemente de maximizar el valor de su portafolio, del portafolio que tienen, en el siguiente periodo, a un periodo. Ahora, ¿por qué los modelo así? Cuando uno habla con un dealer que trabaja en el mercado, les va a decir a ustedes siempre que quieren siempre acabar el día, eso es lo que refleja también Lyons en su libro, con una posición cerrada. O sea, el cambista comienza con una cantidad de soles, con una cantidad de dólares, tradea todo el día y quisiera terminar con la misma cantidad de soles y dólares al final del día. Sin embargo, a veces no va a poder hacerlo, porque las demandas y ofertas no van a llegar a la forma que esperaba, que deseaba. Entonces se expone un riesgo. En los dealers grandes, para no hablar del cambista de la esquina, esto se le llama el book. Cuando hablo con un dealer me dice, mi book está en soles, por ende tengo que cerrarlo en soles al final del periodo. Por alguna razón contractual, los dealers tienen un sistema de incentivos que los empuja a cerrar su nivel de riesgo al final del día o en el corto plazo, y que además los hace solamente fijarse en las ganancias nominales de ese portafolio en el corto plazo. ¿No? De la misma forma que ustedes evalúan a su fund manager, al que maneja los fondos de su FP, en función de si ganó o perdió plata hoy día. O sea, ustedes van a ver esa plata cuando se jubilen. Pero si hoy día su fund manager de pensiones hace pérdidas, ustedes le tiran tomates. Por alguna razón extraña, ¿no? No tengo. O sea, ustedes están en ese contrato. ¿No? Y noten que eso es irracional. Pero así funcionamos. Y la racionalidad, obviamente, es algo que no estoy modelando, porque va más allá del proyecto, pero tiene mucho que ver con un tema de información, ¿no? Ustedes no saben si su dealer está haciendo bien o mal las cosas,
jugar con plata a alguien más, ese contrato no es fácil de escribir. Entonces vamos a asumir que los dealers tienen un contrato que los lleva a maximizar esto. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? O sea, yo entiendo, podría microfundamentar mejor este contrato, es algo que no está ajeno a mi agenda de investigación, pero creo que entiendan de que este supuesto no es una locura que se me ha ocurrido para que me salga el resultado, sino que viene efectivamente de una serie de papers que se han escrito sobre esto y que hace match a cómo funcionan estos tipos. Entonces, lo que va a pasar es que estos dealers van a tratar de maximizar el valor en soles de este book, y van a estar pues siempre expuestos a la posibilidad de que el tipo de cambio varíe de un momento a otro. Y eso les genera una desutilidad. Ellos van a querer tener una posición determinada de portafolio, y nosotros en la interacción con este dealer vamos a cambiar su posición. Y ese dealer te va a decir, ya, bonito, tú me quieres demandar más dólares y hacer que yo esté corto en dólares. Perfecto, pero te voy a cobrar más. Entonces, eso es lo que va a generar es endógenamente, y voy a explicarles por qué endógenamente, una prima en la UIP que va a depender de la posición que tengan los dealers al final del día. Entonces, el dealer, como el banco, nunca te va a decir no. Te va a decir, nunca ustedes van a ir con dólares al banco y decirle dame soles, te va a decir no. Lo que va a hacer es te va a poner otro precio. ¿Ok? Y eso viene también de una vieja frase de gente que trabaja en el mercado financiero que te dicen, no hay mal deal, sino mal precio. ¿No? O sea, están siempre dispuestos a aceptarlo, pero a un precio distinto. Entonces, eso nos genera realmente una, si quieren, demanda implícita para estos dealers que va a depender efectivamente de la diferencial de tasas, va a depender también del el diferencial cambiario, pero va a depender, esto básicamente es el expected return, y noten que esta función de utilidad te da algo parecido a esta idea del excess return sobre riesgo. Entonces, lo bonito es que te va a aparecer también la volatilidad cambiaria y la aversión al riesgo de los dealers. Entonces, vamos a poder agregar esto entre todos los dealers de la economía y vamos a poder llegar a una ecuación UIP modificada. Y esta ecuación UIP modificada lo que nos dice es que el tipo de cambio va a depender no solo del diferencial de tasas, sino también de la posición de los dealers. Cuando los dealers estén cortos en dólares, van a igual venderte dólares, pero van a hacer un tipo de cambio más bajo, ¿no? Vamos a asumir además, y esto también es algo importante de mencionar, cuando hacemos un modelo macro de una pequeña economía abierta, normalmente tenemos un supuesto que se conoce como el Zero Net Supply. Ese supuesto de Zero Net Supply probablemente lo han escrito alguna vez cuando han querido ir a uno de estos modelitos sin pensarlo dos veces. Ese Zero Net Supply lo que dice es que en una economía pequeña nadie de afuera se presta ni se pide prestado en soles. Estos modelos tienen problemas para crear portafolios. Entonces, la solución, ¿no?, genial que nos ha ocurrido en macro, es decir, bueno, para no tener problemas de portafolio, bueno, hay dos problemas, ¿no? Primero, hay un problema de determinación, que es el problema que Smigro y Uribe mal que bien resuelven en ese famoso paper del 2003, cómo cerrar una pequeña economía abierta, en el que hacen algún tipo de truquito, como por ejemplo hacer que la tasa de interés sea elástica en la deuda externa. No sé si recuerdan ese paper, pero es un paper muy importante para hacer una pequeña economía abierta. Y hacen un segundo supuesto, que es el Zero Net Supply. O sea, que fuera del país pequeño, nadie acepta ni recibe soles. Lo que yo voy a decir es voy a relajar ese supuesto un poquito. Voy a decir que en realidad esa demanda o oferta de soles por no residentes es exógena. Y eso es lo que obviamente yo admito que no es perfecto. O sea, eventualmente hay una lógica de por qué los inversores extranjeros, los carry traders, invierten o salen de un país. Pero lo que quiero decir es que esa forma en que lo hacen es bien anómala. Por eso es que a veces tenemos entradas de capital, ¿no? Ustedes leen un periódico que dice los mercados amanecieron, ¿no? Hubo una caída de demanda, hubo un menor apetito por riesgo. Todas esas cosas que suenan como, ¿no?, lo que se les ocurrió ese día a los dealers, están ahí. Y les puedo dar un montón de ejemplos de cosas que les pasaban en el banco, ¿no? Por ejemplo, salían nuevas emisiones de deuda de gobierno y pasaban por un portal distinto, por una forma distinta de venderlas y se llenaba de no residentes eso, ¿no? Que no buscaban cobertura. Entonces, digamos, hay una estocasticidad en esta oferta y demanda de fondos, estos capitales que vienen de afuera. Entonces, noten que no estoy haciendo un supuesto, estoy relajando un supuesto. O sea, estoy relajando el supuesto de que hay Zero Net Supply en los bonos en soles. Estoy haciendo más general mi modelo. Solamente que voy a asumir que unos noise traders que a veces demandan soles y se quedan en soles por un rato y luego se van, ¿no? Eso es lo que voy a tomar en este modelo. Y eso ustedes me van a ayudar. No son indispensables para el modelo, pero me van a ayudar.
Luego voy a asumir que hay un banco central. El banco central va a poder también intervenir y esa intervención va a también jugar contra estos noise traders y estos dealers. Entonces, llegamos a un equilibrio del mercado doméstico de bonos. Vamos a tener tres jugadores en este mercado. Vamos a tener a los dealers, a los noise traders y al Banco Central. La economía no va a estar cerrada a los capitales. La economía va a poder seguir demandando por parte de no residentes, o sea, de extranjeros, financiamiento. El supuesto clave aquí es entender, y eso es importantísimo entender, que los mercados financieros internacionales están en dólares. Y esa es la verdadera fricción que nos lleva a intervenir. La verdadera fricción que tenemos en la economía es que los mercados internacionales están en una moneda dura. Y que esas monedas duras, que por alguna razón termina siendo un equilibrio de ese tipo, podemos discutir, ¿no?, la racionalidad de ese equilibrio, esas monedas duras son las que generan de que los no residentes no tengan soles, normalmente. Quiero que entiendan bien lo que está pasando en este modelo y lo que pasa en realidad en los modelos. Cuando todos los peruanos nos queremos endeudar, todos los peruanos entramos en un boom, ¿ya? O sea, apliquen su modelo sin ninguna fricción, su modelo de 2 periodos de cuenta corriente. Pero entra en un boom, un incremento fuerte de productividad, ¿no? Nosotros, al tener un incremento fuerte de productividad, queremos financiar esas inversiones y además, anticipando que somos más ricos en el futuro, queremos prestarnos contra esa riqueza futura para suavizar nuestro consumo hoy, ¿no? El textbook, ¿no?, boom de la economía peruana. Entonces, los peruanos queremos prestar dinero para poder financiar este boom, y es algo que se ve empíricamente reflejado en los datos. Los booms de crédito peruanos están financiados con líneas del exterior de los bancos. El problema es que si nunca les dice el libro de texto, es que esos flujos están en una moneda en particular. Lo que nunca le dicen los libros de texto es que normalmente trabajan con un solo bien. Esta deuda está atada al precio de una canasta de bienes que no es la peruana. Esta deuda está en dólares. ¿Y eso qué genera? Genera que al endeudarnos, alguien en Perú, ¿no? O sea, es como que nosotros los peruanos usamos un montón de soles. Nos pedimos prestado de afuera y eso viene en dólares, por default. ¿Cómo pasamos estos dólares a soles? Bueno, lo que hacemos es buscamos al cambista, le damos nuestros dólares, el cambista quisiera recomponer su posición y conseguir soles vendiendo dólares. Pero ¿quién le vende soles al cambista? Soles solo tienen las familias peruanas, el cambista y el Banco Central. Nadie más tiene soles. En un mundo ideal, en un mundo sin fricciones, un extranjero tendría soles. Entonces el cambista llega a los dólares al cambista y se los cambia al extranjero por dólares, y el cambista toma soles del exterior. Ese es el mundo en el que todos tenemos el mismo portafolio. Pero noten que el simple hecho de que todo este flujo de capitales esté en dólares implica una presión en el mercado cambiario doméstico, que no viene por UAP, que no viene por price, ¿no?, por eficiencia, que no viene por nada más de que este flujo está en dólares. Noten la consistencia con lo que estoy diciendo. Le estoy diciendo además lo que acaba de pasar ahorita, ¿no? El gobierno necesitaba financiarse. Va fuera al mercado y consigue dólares. Si esos dólares los venden en el mercado doméstico, ¿no?, porque el gobierno quiere soles, ¿quién se los compra? ¿No? Se los compra el cambista, ¿no? El conjunto de dealers recibiría un montón de presión y elevaría su posición en dólares. Quisiera reducir esa posición, quisiera vender los dólares afuera y comprar soles de afuera, pero afuera nadie tiene soles. Creo que espero que si entienden esta idea, entienden la fricción que está detrás de este modelo, es que hay monedas fuertes y monedas no débiles. Y que cuando una pequeña economía tienes que hacer una transacción con el exterior, va a estar siempre en moneda fuerte. Y eso genera un cambio no intencionado, o sea, un cambio no eficiente en el portafolio de los agentes domésticos. Ahí es donde está dando eficiencia. El modelo es un modelo a lo Gallimo-Nachelli, un modelo que voy a tener en este modelo price frictions, voy a tener todos los best sandwiches de un Keynesian DSG. No quiero entrar en esto, pero tenemos calvo pricing, tenemos 3 sectores, ¿no?, export, imports y bienes domésticos. Eso genera la dinámica del modelo tradicional, no he modificado nada más en el modelo. Entonces, son algunas de las ecuaciones linearizadas a roles estacionarios del modelo.
la única novedad que tenemos por aquí va a ser que la UAP va a ser modificada, va a estar modificada. El modelo nos da una curva de Phillips para cada tipo de bienes, y voy a asumir, para comenzar, que vamos a tiene una regla de Taylor. Este modelo lo calibramos y comenzamos a jugar un poquito con él. Lo primero que debo de comentarles es que en las versiones originales de este modelo había algo que nos molestaba mucho, ¿ya? Y les voy a decir qué es. Cuando le pregunto a un banco central por qué interviene, la razón que el Banco Central da para intervenir dice, quiero reducir la volatilidad excesiva del tipo de cambio. Ahora, si ustedes miran, ¿no? Si ustedes miran la ecuación de la UIP modificada, ¿no? Van a ver que esos flujos cambiarios, o sea, estos flujos de portafolio, van a tener, si quieren, o la gente de mercados no le llama a esto precio de riesgo, pero yo sí, yo lo llamo así, esto le llaman cantidad de riesgo. ¿Ya? Pero si quieren, el riesgo que asume el dealer, el riesgo que asume el cambista por mantener una posición abierta entre soles y dólares es proporcional a la volatilidad cambiaria. ¿No? O sea, noten lo interesante, ¿no? O sea, uno hace una operación en el extranjero, trae dólares, le tiene que dejar los dólares como papa caliente a aquella persona o aquella gente al que les es menos costoso aguantar esa posición. ¿No? Entonces, esa persona es la que cobra menos por aguantarla, esa persona va a absorber la posición por un mercado simplemente, ¿no? Por eficiencia de mercado. Esa persona va a aguantar la posición, que va a ser un tamaño de posición, pero el riesgo que corre va a depender de cuán volátil es ese tipo de cambio. Si el tipo de cambio es muy volátil, ¿no? Absorber esa posición le puede generar, va a querer cobrar una prima más alta por absorber ese riesgo cambiario. Si la volatilidad es más baja, en equilibrio, va a querer cobrar una prima más baja por absorber ese cambio, esa posición abierta, ¿no? Es algo muy natural en mercados financieros. Pero lo interesante de este modelo es que nos dice exactamente eso, que la volatilidad cambiaria va a ser proporcional a esa prima que le quieren cobrar a uno por absorber una posición abierta. Entonces, lo que molesta es que si uno hace una solución a estos modelos DSI con métodos de perturbación, cuando hagan la solución, ustedes bien saben que alrededor del estado severo no estocástico, esta varianza se vuelve cero. Y como se vuelve cero, esta parte de acá desaparece, generando que todo el mecanismo del modelo se caiga. Ahora, noten lo importante de lo que estoy diciendo, ¿no? No se cae este mecanismo del modelo porque la realidad no sea así. Se cae el mecanismo del modelo porque el método numérico de solución que hemos elegido para resolver este sistema no lineal de ecuaciones dinámicas no permite que esa cosa se quede viva. Eliminar esta ecuación porque hacemos un método numérico en particular es hacer muy mala economía. Es hacer buena matemática, si quieren, pero hacer muy mala economía. ¿Ok? Esta ecuación tiene que quedarse. Entonces, aquí varias personas idean formas. Gabés y Mayori hace un modelo, no hace un DSI, hace un modelo de 3 periodos. Y Scott y Mukin dicen, vamos a asumir que a medida que esta varianza se vuelva cero, este parámetro gamma se vuelve infinito. Tal cual como lo oyen, ¿no? AER, ¿no? Macroeconomics, asumiendo que cuando esta cosa se vuelve cero, esta cosa se vuelve infinito. De tal manera que me quede un parámetro acá y esta ecuación no muera, ¿no? Se quede viva en el equilibrio. Bueno, esas dos cosas a mí me molestaban mucho, ¿no? Porque para mí, porque si tú tienes una política cambiaria y estás buscando reducir esta volatilidad, esta cosa acá debe ser endógena, pues. ¿No? O sea, tiene que ser endógena en equilibrio. Y si yo hago como exprimo que ni la parametrizo, pues mato el canal de reducción de volatilidad cambiaria de equilibrio del Banco Central. Entonces, estoy haciendo mal la economía. Entonces, se nos ocurrió una idea con Charlie. En lugar de trabajar esto de forma endógena y hacer, ¿no? Porque lo que se tiene que hacer es un método global de solución. Salvar de RAD es lo que se tiene que hacer. Pero quienes han trabajado en métodos globales saben que son muy costosos, sobre todo en modelos con una dimensionalidad alta como este. Entonces, lo que hacemos es un ejercicio de punto fijo. Entonces, en lugar de hacer un DINAR y correr un DINAR, lo que hacemos es, hacemos un guess para la volatilidad de equilibrio. Luego corremos todo el modelo y miramos que la volatilidad efectivamente del tipo de cambio de equilibrio sea igual que ese guess del parámetro que hemos eliminado. Entonces, todo esto que ven acá es justamente la corrida entre la varianza, la volatilidad adivinada o conjeturada y la volatilidad que sale del modelo después de las simulaciones. Nuestra idea es que ese punto fijo es el punto de equilibrio,
Y noten cómo cuando intervienes en el banco, en el mercado cambiario, ese punto fijo cae, pues. O sea, acá hay un volatility channel que debería estar siendo explotado en estos modelos y que no lo es, ¿no? Que no está siendo reflejado en los modelos. Esto a mí me molestaba y por eso es que dejé viva esa volatilidad. Noten una vez más de que hay una inconsistencia igual con esta solución. Porque si hago una aproximación alrededor de nuestro Stochastic Steady State, esto es cero. Pero a mí me parece que esto es mucho más salvable que el supuesto de Scotty Mooking y mucho más salvable que el supuesto de que esta cosa se vuelve cero en estacionario y ese es el modelo, ¿no? Porque eso es hacer muy mala economía, mano. Pero bueno, hacemos algunos ejercicios que les digo son un poquito aburridillos. Ponemos reglas de su discreción, esto ya lo sabemos desde, ¿no? Desde la política monetaria, una regla que te expectativas, controla mejor el tipo de cambio, ¿no? Pero bla, bla. Pero sí vemos cosas bonitas como qué pasa en tu choque de portafolio. Entonces pasa exactamente lo que esperamos. Una salida de capitales, un choque de portafolio, genera una posición corta en los dealers. Y acá pasa algo muy bonito que contarles, que se los cuento con mucho entusiasmo, a pesar de que ya está de alguna forma reflejado en los resultados de Iskoki Mooking. Una cosa que quiero simplemente clarificar es que Iskoki Mooking trabaja en un setup de dos economías grandes. Nuestro setup es una economía pequeña y abierta, que es un poco distinto al setup de Iskoki Mooking. Pero ahora les quiero contar que es muy bonito. En sus modelos, tradicionalmente, en su modelo Mantel-Fleming, tradicionalmente pasa lo que se llama el overshooting. ¿No se acuerdan de su famoso overshooting de Dorbush, esos modelitos ¿no? Y lo que normalmente pasa en esos modelos es que después de una depreciación ocurre una apreciación esperada, ¿no? O sea, la forma en que se ajusta el modelo es que después de una gran depreciación ocurre una apreciación esperada, ¿no? O sea, tú te deprecias, ni siquiera te deprecias por depreciar, te deprecias para generar una apreciación esperada. Entonces, cuando tú miras los datos y miras la realidad, te das cuenta de que eso no es lo que pasa. Que después de una depreciación, la gente sigue esperando depreciaciones. ¿No? Entonces, entonces, lo bonito de este modelo es que se entiende la racionalidad detrás de eso, que a mí me encantó entenderlo. Cuando hay un choque de salida de capitales, tu cambista o tu dealer se queda corto en dólares. Y tu dealer sabe que se va a quedar corto en dólares por un periodo muy prolongado. ¿No? O sea, se va a quedar corto en dólares hasta que el mecanismo ricardiano de ajuste haga su trabajo. O sea, se van los capitales, me deprecio. Al depreciarme, la balanza comercial comienza a volver superavitaria. Eso hace que comiencen a entrar capitales. Y esos capitales comienzan a recomponer la posición de los dealers. Pero este proceso no es inmediato, pues. Y es más, si yo cambiara los supuestos de pricing y pusiera pricing to produce, perdón, local currency pricing, o pusiera un supuesto como dominant currency pricing, probablemente eso sería aún peor. Es uno de los resultados que le sale allí Dario Pinado. Entonces, obviamente, después de estar en una posición, después de que se hagan los capitales, yo me quedo corto en dólares. Y al quedarme corto en dólares, me quedo expuesto. Entonces, como me quedo expuesto a una nueva salida de capitales, me quedo expuesto porque yo igual voy a dar mis dólares, pues obviamente sigo requiriendo, después del choque, una compensación por mantener mi posición corta, que se refleja en una mayor depreciación. O sea, me refiero a una mayor depreciación en que la depreciación sigue, o sea, que el cambio, el tipo de cambio sigue siendo depreciación. Obviamente la depreciación se cae más chiquita, hasta volver al equilibrio, en depreciación, ¿no? No en tipo de cambio. El tipo de cambio sigue subiendo, pero sube cada vez menos. Y eso es lo que ves en los datos. Y se entiende por qué después de una depreciación se espera, ocurre otra depreciación, pero más chiquita. Y otra, pero más chiquita, y así. ¿No? Y así hasta que llegas al equilibrio. Esto es realmente un resultado interesante en términos de la dinámica del tipo de cambio, cómo un choque de capitales genera esa dinámica, ¿no? Y genera toda la dinámica, ¿no? Y no tiene además lo bonito de esto, ¿no? Tenemos una depreciación contractiva con caída del consumo, ¿no? Que es lo que tampoco le sale al modelo tradicional, que su depreciación va a ser expansiva y comienzan a hacer un montón de producción y el consumo y bla, bla, ¿no? Entonces estamos generando una dinámica cambiaria que es mucho más cercana a la que ocurre en los datos, ¿no? Que la que nos da el modelo original, ¿no? Paso también algo interesante, ¿ya? Y esto es un ejercicio con una política monetaria un poco naif, ¿ya? Uno de los canales de la política monetaria es la intervención cambiaria, es el tipo de cambio. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes hacen un modelo de economía abierta y ven un choque contractivo de tasa de interés,
La tasa de interés lo que trata de hacer es controlar la demanda, ¿no? Reducir la demanda al subir la tasa de interés. Entonces, tiene un montón de canales eso, ¿no? El canal a través de la Euler, que tiene un impacto en el consumo, en la demanda, el canal de inversiones, pero hay un canal más en economía abierta, que es el canal cambiario. La subida de la tasa de interés doméstica genera una apreciación. La apreciación, por el tema de genera una menor demanda por los bienes, que genera una contracción en la producción, ¿no? Bueno, si uno interviene, ese canal lo mata, ¿no? Si uno interviene, reduciendo la volatilidad, matas el canal de política monetaria. Entonces, la intervención cambiaria puede hacer más débil la política monetaria. Y eso es muy interesante entender. Entonces, comenzamos con optimalidad. Entonces, voy a comenzar con un ejercicio bien naif de optimalidad y luego voy a llevarlos a hacerlo de verdad. La versión previa de este paper tenía un ejercicio naif de optimalidad. ¿A qué me refiero? Simplemente ponemos una función de optimalidad totalmente ad hoc, que voy a asumir que es la varianza de la inflación y la varianza del output gap, y voy a comenzar a jugar con diferentes parámetros de la regla de Taylor, para entender la interacción entre la política cambiaria y monetaria, para sacar algunas lecciones de eso. Y en la mano izquierda ustedes lo que tienen, o sea, lo que tienen en el eje vertical es la función de pérdida ad hoc. Lo que tienen en el gráfico izquierdo es bajo no intervención y bajo intervención. Y lo que tienen en los dos ejes son diferentes valores para la política monetaria. El FIPI es la reacción a choques en la inflación, el FIY es la reacción a choques en el output gap. Entonces lo interesante que comienza a salir es que bajo depreciación tienes un espacio en el cual la función de pérdida es más alta, ¿no? O sea, la intervención cambiaria te genera un menor bienestar que dejar el tipo de cambio flotar, bajo esta versión ad hoc. Entonces quiero que nos sentemos un poquito a entender este resultado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Mientras un banco se vuelve más reactivo y más hawkish, noten que una variable importante para la determinación de la volatilidad cambiaria es la tasa de interés nominal en soles. La potencia de la política monetaria cae, el BCR ahora usa, ¿no? Y es muy activo este banco central, usa mucho la tasa de interés. Al usar mucho la tasa de interés, ¿no? Noten que el tipo de cambio depende de la tasa de interés. Entonces, si le tomo volatilidad al tipo de cambio, la volatilidad de la tasa de interés importa en el tipo de cambio. Entonces, noten este ejercicio bonito. Un banquero central que no tiene muy buena idea de lo que está haciendo, decide que intervenir es una buena idea. Entonces, en vez de intervenir, ¿no? Así por al alguerrazo, con una regla totalmente ad hoc, y comienza a darse cuenta que su política monetaria es menos activa, tiene menos poder. Entonces, reaccionando a eso, comienza a mover más la tasa de interés para poder estabilizar el ciclo doméstico. Pero al mover la tasa de interés más, genera más volatilidad cambiaria, ¿no? Entonces es como que se golpea a sí mismo y está haciendo mala política monetaria y mala política cambiaria a la vez. Entonces podemos explicar por qué la política cambiaria también puede ser muy mala, por qué puede ser muy ineficiente, ¿no? Por qué puede salir que intervenir es realmente malísimo. Porque si lo haces mal, ¿no? Vas a intervenir mal y te va a salir que la intervención es efectiva. Entonces lo que encontramos es que efectivamente eso es lo que ocurre. Creo que tiene una tablita por ahí, creo que la perdí. Pero bueno, lo que pasa en este paper, que es un paper en que no hacemos el trabajo de optimalidad de verdad, justamente lo que encontramos es que si la economía está sujeta a muchos choques domésticos, que implican que tú tienes que usar mucho la tasa de interés para hacerle frente a esos choques, si la economía está sujeta a muchos choques domésticos, tu intervención cambiaria no va a ser efectiva a través de estas reglas de intervención. Pero si por el contrario la economía está poco sujeta a choques domésticos y la mayor parte de choques son de financieros y extranjeros, o sea, choques a la tasa de interés de Estados Unidos o choques a estos noise traders, choques de flujos de capitales, entonces la intervención cambiaria va a ser eficiente. Y esto es muy bonito que entender este primer resultado. O sea, no es un resultado teórico, no es un resultado que le gusta a ningún journal, pero para mí entender ese resultado fue muy valioso, porque me hizo entender que de la misma forma en que la política monetaria y la política óptima depende del choque, de la misma forma que cada vez que enseñamos microfundamentada, entendemos que lo primero que tiene que hacer un asesor de política es identificar qué choque le pegó a la economía, qué no observable le pegó a la economía, y en función a ese choque reaccionar. Ustedes ya saben un poco de eso, si es un choque de ofertas, si es un choque de demandas, si es un choque de markups, ¿no? Cómo la política monetaria cambia. Entonces, obviamente, la frecuencia del choque va a hacer que una regla, lo bruto, funcione o no funcione.
Entonces, uno puede entender por qué es que la intervención de un tipo o de otra, ¿no? Cambiaria, va a funcionar más en un país u otro en función a la frecuencia de los choques de lo que ese país está sujeto. Entonces, este modelo ya te generó una hipótesis a estudiar, ¿no? Hay una hipótesis a estudiar relevante en los datos, empírica, a estudiar. Pero nada de esto va a ser aceptado por un journal. Se los digo porque mi paper fue rechazado en un journal al que quería aplicar y no le gustó muchas de estas cosas. Entonces nos dedicamos a hacer optimality en serio. ¿Cómo hacemos optimality en serio? Bueno, hacemos una aproximación a la función de utilidad aplicando el método, bueno, bastante utilizado en Woodford, Merino y Benigno, ¿no? Y el método simplemente de escribir la función de utilidad como una aproximación de términos cuadráticos y luego poder hacer un ranking de welfare de estas intervenciones. Entonces, lo que busca el Banco Central, desde una perspectiva ya más microfundamentada, es completar mercados. ¿Y cómo se completan mercados? Bueno, la idea es que cuando los mercados financieros son completos, los factores estocásticos de descuento, los SDF de los dos países, del país doméstico y del externo, son iguales. Solamente están afectados por este Q, que es el tipo de cambio real. Entonces, lo que va a pasar ahora es que entre estos dos, noten de que la tasa de crecimiento de C a través de la Euler doméstica te va a dar el I. La tasa de crecimiento de C estrella a través de la Euler extranjera les va a dar el estrella. Entonces, implícito aquí hay una referencia a la UIP. Cuando la UIP se cumple los mercados financieros completos. Pero noten que en nuestro modelo la UIP no se cumple. La UIP tiene algo que se conoce como un wedge, tiene una diferencia en la UIP. Entonces, los errores de la UIP están reflejando esa incompletud del mercado. Entonces, el Banco Central va a tratar de encontrar la forma de cerrar ese wedge, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer de manera óptima. Ese es el resultado que encontramos. Entonces, luego de derivar un montón de mate y encontrar toda esta cosa, que no es fácil, logramos aproximar el welfare en el modelo sin fricción de precios. Estamos trabajando una versión ahorita con fricciones de precios, pero el modelo sin fricciones de precios, en el que la única parte del welfare que se pierde es por este wedge en el mercado financiero, o sea, sin fricciones de precios, sin un rol para la política monetaria, solamente cambiaria, encontramos que esta es una forma de expresar el welfare de la economía, y la economía va a depender negativamente, directamente de este wedge, en términos cuadráticos. O sea, hacemos toda la chamba de aproximar la utilidad a un second order, y luego el término de first order lo reemplazamos por otro término de second order, y encontramos esta expresión tan bonita que nos dice que la chamba del Banco Central es hacer que esto sea cero. Entonces, este término siempre crece cuando hay desviaciones de este wedge. Entonces, esas desviaciones de la OIP son ineficientes. La dinámica del wedge justamente depende de esta parte de la política. Pero acá he hecho un cambio de parámetro, perdón, porque este viene de otra derivación de un modelo un poquito diferente al que les he mostrado, que es el modelo sin fricciones de precios. Este es el gamma que veían arriba. Y cuando integramos entre todos los dealers tienen una masa M. Entonces, ¿qué está diciéndoles esto? Si M es muy grande, o sea, si el tamaño de los dealers es muy grande, este wedge no importa, ¿no? Se vuelve más chiquito. Si la varianza cambiaria, la volatilidad cambiaria es muy alta, este wedge se vuelve más grande. Y si el omega, que es la aversión al riesgo, es muy baja, también este wedge se vuelve irrelevante, ¿no? Entonces noten cómo en algunos países en que estos parámetros sean un poquito más altos o más bajos, esta dinámica va a cambiar. Pero lo importante es entender que si lo que queremos hacer es hacer que este sea cero, y esta es la ecuación dinámica para este wedge, podemos resolver esto para atrás y encontrar que este wedge va a ser simplemente la suma de esas desviaciones. Una política óptima consistiría en hacer que estos D estrellas sean siempre cero. O sea, el Banco Central tiene que siempre estar limpiando del balance de los dealers cualquier desbalance que exista en su posición. Entonces, el Banco Central tiene que intervenir para eliminar estos choques de portafolio que están generados por esa segmentación del mercado financiero. Y bueno, la expresión que yo obtengo es una expresión de la política óptima, es una expresión bastante larga, tiene todos esos términos, y también estos de acá, y les voy a explicar uno por uno, ¿no? Va a haber choques exógenos en la posición de activos de inversores extranjeros, que son estos noise traders, que el Banco Central tiene que intervenir para quitarlos. Un ejemplo es lo que acaba de pasar con esta idea, por ejemplo, de las AFPs, que tuvieron que vender una posición en el exterior, y el BCR les compró esa posición, o cuando el gobierno salió a vender bonos al exterior y quería ganarlos a soles, el BCR absorbió esa posición. Otras son los intereses ganados por esa posición. El BCR también los debería absorber en principio.
Otro es un término que depende del C estrella. Claro, cuando hay un incremento de C estrella, una mayor demanda por bienes domésticos en el exterior, exportamos más, eso genera un incremento en la cantidad de dólares domésticamente, y esos dólares deben ser limpiados por el BCR. Cuando hay un choque de productividad, ganancia de productividad crea un efecto ingreso que genera más importaciones, y esas mayores importaciones generan una caída en la posición en dólares de los dealers, que hace que el BCR tenga que salir a vender. Una depreciación por sí misma genera un efecto sustitución y un incremento en los flujos de dólares, de las entradas de dólares, pero noten que este término está premultiplicado, que el término que premultiplica el SDT, el tipo de cambio, va a ser negativo bajo todas las combinaciones posibles de parámetros, ¿no? Entonces, por eso es que el BCR va a tener que intervenir como una especie de línea de Wing también aquí. Y luego vamos a ver que este ST tiene otra determinación dinámica que depende nuevamente de A, nuevamente de C estrella y también del I estrella, ¿no? Entonces, el impacto de A es la combinación y el de C estrella es la combinación de estos impactos aquí a través de S y de los impactos directos. Y el que sí está solamente a través del tipo de cambio es el I estrella, ¿no? Un incremento en la tasa de interés internacional genera una depreciación y un incremento, y eso genera que el Banco Central deba de incrementar su posición o su intervención en el mercado cambiario. Entonces, hemos presentado un modelo de determinación del tipo de cambio que en equilibrio general es útil para explicar algunos pases de la literatura del New Open Economics, o sea, para entender la dinámica del tipo de cambio y para análisis de política. Y nuestro resultado de equilibrio general muestra que el tipo de cambio, la intervención cambiaria es totalmente eficiente, ¿no? Entiendan que la fricción detrás no es una fricción que normalmente se estudia, es una fricción relativamente nueva de entender, que es que la composición de los flujos de capitales importa y genera un problema para las economías pequeñas que están abiertas a estos mercados internacionales. Y eso es lo que quería presentarles hoy.